Saludos en Cristo, bienvenidos a este canal de Macabeo. El vídeo que quiero hacer hoy es para expresar un dato muy importante que ha salido hoy, y es que la fecha para la cancelación total de la misa tradicional en todo el mundo es el 16 de julio del presente año. Hace 2 días salían los rumores de que Roma está preparando un documento para exterminar básicamente la Santa Misa tradicional, debido a que los intentos anteriores no han resultado y se ha intensificado todavía más la asistencia y los frutos de la Santa Misa tradicional. De esta manera, Roma se prepara para asestar el tercer golpe, como los 3 clavos de nuestro Señor de la Cruz, al sacrificio declarado a perpetuidad por San Pío V. Esto, dentro del contexto profético, nos tiene que dar esperanza sobre todo, porque vemos que las profecías se cumplen. Contra todo pronóstico y contra el mucho quehacer de nuestros enemigos, al final todo se va cumpliendo. Vamos a entrar un poco más en detalle y quiero mostrarles primeramente el artículo del blog Rorate Caeceli, que es el que dio la noticia, amén de otros portales que pues tienen contactos dentro de Roma. El artículo decía así: queridos lectores, una vez más, como al menos 2 veces en el pasado antes de la represión contra los franciscanos de la Inmaculada y los 12 meses previos a la Traditionis Custodes, Rorate Caeceli está triste por ser el primer portador de rumores graves, pesados y persistentes, provenientes de los círculos cercanos al cardenal Roch y de los guerreros litúrgicos cercanos a la Casa Santa Marta en Roma. Se está intentando implementar lo antes posible un documento del Vaticano con una solución estricta, radical y definitiva que prohíba la misa tradicional en latín. Los mismos ideólogos que impusieron el Traditionis Custodes y su implementación, y que todavía están frustrados con su aparentemente lentos resultados, especialmente en Estados Unidos y Francia, quieren prohibirlo y cerrarlo en todas partes y de inmediato. Quieren hacerlo mientras Francisco todavía esté en el poder, quieren que sea lo más amplio, definitivo e irreversible posible. Estos rumores provienen de las fuentes más creíbles en diferentes continentes y les instamos a que los tomen lo más en serio posible y que hagan lo que puedan en su puesto, como laicos, sacerdotes, obispos, cardenales, religiosos y religiosas, para impedir que la prohibición se convierta en una medida concreta. ¿Podemos evitar que esto suceda? Sí, podemos, mediante la oración, el sacrificio, la penitencia y la influencia y la presión, del tipo que podamos lograr. El enemigo es fuerte, pero nuestro Señor y Nuestra Señora son más poderosos. Cuando tengamos más información que pueda hacerse pública, se lo haremos saber. Aquí la nota de las fuentes dice: lo que podemos decir es que estos rumores provienen de las mismas fuentes que revelaron a este blog que el Vaticano había enviado una encuesta a los obispos sobre Summorum Pontificum en preparación para lo que se convertiría en Traditionis Custodes. Y Rorate, este blog, fue el primero fuente en publicar esto, y las mismas fuentes que revelaron por primera vez que vendría un documento como Traditionis Custodes, y Rorate, este blog, es decir, también fue el primero en revelarlo en ese momento, con la adición de otras fuentes creíbles que ahora han mencionado los mismos rumores actuales, y que Rorate no conocía la época de Traditionis Custodes y que ahora corroboran los rumores persistentes. Bien, como ven, esto es lo que se viene. Con la adición, esto fue ayer, ha salido pues el dato de que el documento está previsto que salga el 16 de julio. Repito, el 16 de julio. ¿Vale? Es muy importante. Bien. ¿Quién es el cardenal Roch? Bueno, voy a hacer una serie de lecturas rápida de varios artículos de Info Vaticana, de Info Católica, que nos muestran el perfil de este personaje, ¿no? Y lo vamos a hacer empezando por aquí. Este es el más antiguo. Yo hice un vídeo en su momento acerca de esto, con estas declaraciones. Dice: el prefecto de la Congregación para el Culto en una entrevista definió su papel como crear puentes y hablar con todo el mundo, a la vez que criticaba duramente a los grupos apegados a la liturgia tradicional, con las siguientes palabras. Dice: el cardenal Rocha habló de su responsabilidad de participar en la renovación que viene del Concilio Vaticano II y que todavía hoy se está desarrollando en un nuevo camino de descubrimiento. También afirmó que lo que está en el corazón de nuestra religión es la caridad, y que la visión del Papa consistía en llevar el Evangelio del amor a nuestro trabajo y en el proceso de crear una mayor comunión en la caridad. Bueno, veamos lo que cree él que es la caridad. El nuevo... Antes de estas afirmaciones, la entrevistadora Elise Ann Ellen se sintió obligada a preguntar la actitud de su congregación
y de la curia en general con los tradicionalistas que se habían sentido heridos por las restricciones impuestas a la misa tradicional en latín. El nuevo cardenal respondió diciendo que su dicasterio estaba muy abierto a hablar con todo el mundo, pero inmediatamente pasó a sugerir que los tradicionalistas actuaban de forma casi histérica, podrían estar intentando ser protestantes en lugar de católicos, era un grupo de presión y estaban politizando la cuestión. En esa línea explicó que la Iglesia transmite la tradición y es la Iglesia la que hace la tradición. No es la gente de los grupos de presión la que hace la tradición, sino la Iglesia en fidelidad a esto. Y claro, aquí salta la cuestión, ¿no? Como diciendo, vamos a ver, la tradición, esta afirmación de que la Iglesia hace la tradición parece difícil de encontrar en la fe católica, en que la tradición viene del mismo Cristo, a través de los apóstoles, como señala el Catecismo en sus números 75 a 83 del actual Código de Derecho Canónico. Cardenal pareció dar a entender que la liturgia tradicional, en cierto sentido, ya no es tradicional, porque la Iglesia habría afirmado que ha dejado de serlo. Bien, la parte más interesante quizás, dice, tengo una pregunta que puede ser un poco incómoda, pero debería hacerse. Usted mencionó la unidad y la construcción de puentes. ¿Cómo se aplica esto a aquellos que quizás se han sentido heridos por las restricciones de la misa en latín? Dice, no hay demasiada restricción, la misa tridentina en latín o la misa del misal del 62 todavía está disponible, pero ya sabe. Uno menciona esta cuestión y todos empiezan a gritar. Eso debería decirnos algo de inmediato. ¿Qué es esto? Que casi se está volviendo histérico, porque la Iglesia en su legislación al más alto nivel, que es un concilio ecuménico, ha decretado que la liturgia debe ser reformada para el día de hoy porque realmente funcione como un vehículo de evangelización, así como también siendo sobre todo el centro de nuestro culto a Dios como comunidad de la caridad. Y claro, luego la pregunta dice, ¿es posible construir puentes con este elemento de politización en juego o, en su opinión, es demasiado difícil? Todo lo que puedo decir es que mi dicasterio está abierto a hablar con todos y que durante el año pasado, desde la publicación de Traditionis Custodes, he recibido grupos denominados tradicionalistas, pero tenemos mucho cuidado porque la Iglesia transmite la tradición y es la Iglesia la que hace la tradición. Claro, aquí es como si estuviera diciendo, somos nosotros los que hacemos la tradición, ¿no? Aquí la tradición es lo que yo diga, ¿no? Siempre, porque precisamente vienen de la tradición intentando conservar la tradición. Siempre pienso que para mí como inglés, no sé como español cómo me siento ante esas palabras, el gran ejemplo de nuestra historia de la Reforma, cuando nuestros jóvenes sacerdotes fueron torturados y ejecutados muy cruelmente por dos cosas, por la misa y por la fidelidad a la sede de Pedro, por la fidelidad al Papa. Cada vez que pues fíjese, Cardenal Roche, debería usted tener entonces más miramiento con lo que está diciendo, porque precisamente usted está diciendo que aquello que celebraban antes, pues ahora es malo, ¿no? En fin, ese es el problema. El problema no es que haya una misa y se proclame otra misa, un misal nuevo y cada uno pues pueda elegir, ¿no? Según las circunstancias de evangelización. No. Si eso hubiera sido, si fuera verdad las palabras del Cardenal Roche, pues lo que hubieran hecho, honestamente, habría sido dejar los dos y que cada uno pues hiciera el que quisiera, ¿no? Y ya está. Porque claro, si uno lo hace por la evangelización, estamos viendo que donde más frutos hay es donde está la misa tradicional, o sea que no tiene sentido. La misa nueva se hizo para cancelar, amordazar, destruir y quitar y sustituir a la antigua. Y no hay otra explicación. Dice, esta es otra entrevista del año 2023, marzo. El cardenal Artur Roig, verdugo de la misa tradicional al frente del dicasterio para la liturgia, ha acabado de arreglarlo con su intento de explicar la defenestración del rito de siempre. Según él, el rito tiene que cambiar porque la teología ha cambiado. ¿Vale? O sea, para que lo tengáis claro. O sea, si es que el Concilio Vaticano II se hizo para cambiar y no hay otra historia. Lo que pasa es que ha habido con el correr del tiempo, papas como Juan Pablo II y Benedicto XVI que han querido estar entre una cosa y la otra, pero al final el instrumento del Concilio Vaticano II se hizo para cambiar la teología. Y el diciendo ellos, ¿por qué la gente tarda tanto en aceptar y creer que la única solución al modernismo es coger la Iglesia desde antes que el modernismo produjese sus frutos? El Concilio Vaticano II es fruto del modernismo. El modernismo te puede decir la verdad, pero también mezclarla con ambigüedades y con mentiras, y así funciona. Y sabemos que la Iglesia es la cátedra de la verdad, no de la cátedra de la verdad y la mentira, la cátedra de la verdad y la confusión, la cátedra de decirle a Dios que sí, pero también al mundo que sí. No, eso no es. Entonces la solución es volver a antes de que aparecieran los problemas, y ya está. La teología de la Iglesia ha cambiado. Mientras que antes el sacerdote representaba a distancia a todo el pueblo, se canalizaba a través de esta persona que era la única que celebraba la misa. Eso era antes y esto es ahora. En la nueva Iglesia de Roig, con sus declaraciones, dice, no es solo el sacerdote quien celebra la liturgia, sino también aquellos que son bautizados con él. Y esa es una declaración enorme para hacer. ¿Vale? Le están diciendo en su cara que la teología ha cambiado. Y es verdad, es verdad. Si ven las diferencias entre la misa
antigua a la misa nueva es porque la teología ha cambiado. Bien, ahora el comentario que a mí me gustaría hacer de todo esto es el siguiente. Vamos a ver. En el vídeo de ayer ya expliqué un poco cuál es, pues después de tanto tiempo queriendo salir, yo soy un laico más, aquí yo no soy nadie más importante, pero he vivido lo mismo que han vivido ustedes, una confusión, un desengaño, en el sentido de decir, bueno, yo quiero creer en Cristo, quiero seguir a Cristo, quiero aceptar la enseñanza de Cristo, y me encuentro que en las sucesivas parroquias, pues abiertamente los miembros de responsabilidad, incluidos, empezando por sacerdotes, así como seglares que tienen puestos de relevancia, pues algunas partes de la doctrina la rechazan. Pero esto no solo está en una parroquia de mi barrio, sino me cambio a otra y también lo encuentro allí, pero es que luego me cambio a otra y también lo encuentro allí, pero es que luego lo encuentro a nivel diocesano, pero es que luego lo encuentro a nivel universal. Y al final uno si estudia historia de la Iglesia se da cuenta de que esto ocurre desde el Concilio Vaticano II. Que ocurre desde el Concilio Vaticano II porque fue puesto encima de la mesa lo que ya venía ocurriendo antes, que es el modernismo infiltrado en las filas de la Iglesia. Pero con el Concilio Vaticano II se pone ese modernismo encima de la mesa y se le da de comer a todo el pueblo de Dios, contaminándolo y haciendo que muchos se convenzan efectivamente de que son incapaces ya de aceptar las verdades de fe. Obviamente, cualquiera que coja una Biblia se puede dar cuenta de que las cosas que el Concilio Vaticano promulga al final, algunas de las cosas no tienen nada que ver. Lo he dicho, el modernismo es así, el modernismo te mezcla la verdad con la mentira, pero no estamos para compartir asiento con la mentira. ¿Qué pasa con esto? Los frutos están a la vista. El decaimiento de las vocaciones, el decaimiento de la asistencia a la misa y de la gente que asiste a misa, pues casi todos con una fe muy mal formada y dispuestos a rechazar abiertamente cosas que desde siempre se han enseñado, y que si desde siempre se han enseñado significa que son enseñanzas de Cristo, del mismo Cristo. En realidad se está rechazando a Cristo. Y los frutos no pueden hablar más alto. Los frutos son los que son y solo un ciego puede no verlos. Cualquier sacerdote que piense que esto es un desafío y sea un sacerdote que celebra Novus Ordo, etcétera, que vaya y pregunte a sus fieles, que se pregunte a sí mismo, pero si es un sacerdote que celebra Novus Ordo y le parece una locura lo que estoy diciendo, que vaya y pregunte a su feligresía sobre las verdades de la fe, y se va a llevar una sorpresa de cuántos rechazan ciertos aspectos, verdades, o no estarían dispuestos a vivir conforme la regla de la fe. Y estos son los hechos. Y el que no quiera verlo está completamente ciego, por lo que sea o porque quiere, ¿vale? Ahora, les voy a explicar una cosa que a mí me ha venido como una reflexión y me parece que es muy, muy suculenta en torno a la fecha del 16 de julio del mes que viene, como fecha donde va a salir ese documento que va a terminar ya con la Santa Misa tradicional. Lo primero es decir que tranquilos, porque lo que es de Dios no lo puede terminar nadie, ni un mal decreto, ¿vale? Eso que quede delante, ¿no?, de todo. Lo segundo es alegría, porque las profecías se están cumpliendo. Y lo tercero es sacar una lectura de qué es lo que puede estar pasando. Los acontecimientos se cumplen y de ello podemos sacar provecho y enseñanza, aprender. Ahora bien, fíjense, les voy a poner un ejemplo. Una central nuclear funciona con barras de uranio que están refrigeradas con agua. Si dejan de estar refrigeradas, se calientan y explotan. Y todo se contamina con radiación. Bien. El uranio sería la ira de Dios. La ira de Dios. ¿Por qué la ira de Dios? Pues fíjense, nuestro Señor viene a aplacar la ira divina con su muerte en la cruz. Y a través del santo sacrificio de la misa, esa ira divina se ve aplacada, ya que el sacrificio se vuelve a hacer de manera incruenta. Bien, esto es necesario hacerlo para estar en gracia de Dios y en paz con Dios. Desde el Concilio Vaticano II se nos dice que no, que esto es un banquete de fraternidad, se le llama sacrificio, pero un sacrificio que no obedece quizás en las veces que se le llama sacrificio, que no siempre se le llama sacrificio, que no obedece quizás a una necesidad de expiar por nuestros pecados. ¿Por qué? ¿Por qué es esto? Fíjense, en el año 1945, ya que hablamos del plutonio, estallan las bombas nucleares de Hiroshima y Nagasaki, dentro del contexto de la Segunda Guerra Mundial, avisada también por Nuestra Señora de Fátima, y que pues lo que hace es que provoca un pánico mundial. Y fíjense, 2 guerras mundiales casi seguidas, y la segunda se acaba con la aparición de un arma que puede suponer la destrucción de la humanidad. Los presentes de aquella época estuvieron dispuestos, la mayoría, a venderlo todo a cambio de la paz. Y fue entonces, 1945, se acaba la guerra, donde nacen los organismos supranacionales que forjan esa paz, que son las Naciones Unidas, etcétera, etcétera.
Estos son los cimientos del nuevo orden mundial. Un nuevo orden mundial que desde entonces ha ido creciendo y hoy estamos viendo cómo colocan la última piedra de la pirámide con la Agenda 2030. ¿Vale? La Agenda 2030 no son los cimientos del nuevo orden mundial, no. Es el final, es la cúspide, la culminación de todo eso. Entonces, ¿qué sucede con esto? Pues lo que sucede es muy sencillo. El mundo pacta una paz nuclear, porque se basa en el miedo a una destrucción total mutua asegurada. Es decir, no hay armas nucleares, pero no se pueden usar porque significaría la destrucción total de la raza humana. Lo primero, que no tengan miedo hasta esta perspectiva. Nuestro Señor nos dice: no pasará esta generación hasta que todo lo que ha de cumplirse se cumpla. Y cuando se refiere a esta generación, no era la generación de los apóstoles que le estaban viendo allí hace 2000 años, no. Se refiere al género humano. Es decir, cada vez que les vayan a decir a ustedes que la raza humana se va a extinguir completamente, ya sea por una catástrofe, un arma nuclear, lo que fuera, no le crean. No lo crean, porque los que son agoreros con ese tema, lo único que pretenden es meterles miedo para que cedan. Y eso es lo que pasó en los años 40. La gente cedió. Al mismo tiempo estaba pasando algo que parece irrelevante y que quizás no tenga sentido, pero en 1944 Sor Lucía es ordenada por el obispo para que escriba el tercer secreto de Fátima. El tercer secreto de Fátima consta de 2 partes y no tiene ningún desperdicio, y no es baladí que el cielo permitiera que el obispo mandara a Sor Lucía a escribir ese secreto en esa fecha para llevarlo a Roma y hacerlo público antes de 1960. Resumiéndolo mucho, el tercer secreto presenta una bifurcación, 2 caminos que la Iglesia puede tomar, igual que cada persona podemos tomar: el camino de seguir a Cristo, la puerta estrecha y el martirio, o el camino ancho que lleva a la perdición. Y el tercer secreto de Fátima, en sus 2 partes, lo que hace es describir eso. Describe lo que pasaría a la Iglesia si se enfrentaba ante ese nuevo orden mundial que en los años 40, tiempo en el que Sor Lucía escribe ese secreto, estaba naciendo, y lo que pasaría si, en vez de enfrentarse a ese nuevo orden mundial, se decidiera por unirse a él. Era una decisión que había que tomar, y por eso el cielo pedía que se consagrara Rusia en comunión con todos los obispos del mundo, porque eso era un compromiso que el cielo pedía, ya que el cielo sabía que no todos los obispos del mundo estaban en comunión con Roma, pues ya había infiltración, pero también de cara a aquellos que en la Iglesia no eran infiltrados, pero se enfrentaban a la gran disyuntiva de esa época, y era unirse al mundo o ponerse en contra del mundo, un mundo que está unido en consecuencia de una amenaza mundial como es la energía nuclear, las armas atómicas. ¿Qué sucede? Bueno, pues que la Iglesia eligió la segunda parte del tercer secreto. En vez de ser una Iglesia martirial que quizás hubiera muerto en ese entonces, hubiera sido perseguida por el mundo, en vez de eso, se unió a él. Y cuando el Papa de turno tuvo que leer ese tercer secreto, que era Juan XXIII, y elegir ese camino, eligió el camino del mundo. De hecho, ahí tenemos el inicio del discurso del Concilio Vaticano II. No hacemos caso a profetas de calamidades. Bien, pues así nos va. Bien, ¿qué pasa con todo esto ahora? Fíjense algo que es muy curioso, pero no creo que sea una casualidad. Si la central nuclear que tenemos, su parte más importante es el agua con la cual evitamos el desastre, evitamos que esas barras de plutonio exploten, evitamos que la ira de Dios caiga sobre el mundo, lo más importante entonces es tener ese agua. Es la Santa Misa tradicional. ¿Por qué? Fíjense, desde que la nueva misa se impone, los números no han dejado de caer. ¿Qué significa esto? Si tuvieran ustedes una central nuclear y cambiaran el agua para refrigerar ese uranio o plutonio tal, y vieran que la temperatura cada vez sube más y más y más progresivamente, algo hay que hacer. Cualquiera con 2 dedos de frente lo haría, y es volver a utilizar el agua que se utilizaba antes, porque estaba demostrado que funcionaba. Fíjense, no es que el agua de siempre de repente deje de enfriar. No, es que hemos cambiado el agua, y a partir de cambiar el agua nueva no enfría, cada vez está más caliente la cosa. Lo que quiero decirles con esto es que la central nuclear del mundo, de la cual sale toda la energía de la gracia, del estado de la Iglesia depende del estado del mundo, porque es la cátedra de la verdad. Esto lo entiende muy poca gente realmente. Es decir, al mundo le va bien en tanto la Iglesia pueda celebrar el sacrificio que le es agradable a Dios, porque de Dios depende todo.
No lo van a hacer los budistas, no van a ofrecer ningún sacrificio agradable a Dios, ni los protestantes, anglicanos, luteranos o los hindúes, los musulmanes, no. Lo va a hacer la Santa Iglesia Católica y Apostólica. Nadie más. Por lo tanto, vemos que hay un mensaje que Dios nos está dando ahí. Desde que se cambió ese rito, las vocaciones han caído, todo ha caído, la fe se ha distorsionado, etc. Cualquiera que pretendiera realmente, tuviera una empresa y pretendiera dar beneficios, haría un estudio y tomaría medidas. Porque es insostenible tener algo que funcione. Una empresa, una familia, un ejército, no sé, una central nuclear, imposible. Sin embargo, vemos que la dejación ha sido total. Total. Excepto en los casos que les voy a comentar. Fíjense. Digamos que esa carrera hacia el nuevo orden mundial empieza en 1945, termina la Segunda Guerra Mundial. En ese entonces Sor Lucía ya había escrito el Tercer Secreto de Fátima. Son dos carreras que van paralelas, la del mundo y la de la Iglesia. La Iglesia decide unirse al mundo. Queda un resto fiel, que resiste. Desde ese entonces han ocurrido 3 eventos que tienen que ver intrínsecamente con la misa tradicional y con la guerra nuclear. Me van a llamar loco, pero yo estoy acostumbrado ya a que me llamen loco. Para mí no es una locura. Si la misa tradicional es la salvación del mundo, no es una locura pensar que esté ligada y emparentada y relacionada con lo contrario, con la destrucción del mundo. ¿Vale? En 1960 vemos cómo existe la crisis de los misiles de Cuba. El mundo estuvo al borde de la Tercera Guerra Mundial. Al borde. Años 60, justo en ese momento, ¿qué estaba pasando? Se estaba confeccionando el nuevo rito, la nueva misa, que venía a sustituir la misa tradicional. Se estaba celebrando el Concilio Vaticano II. Esto no es una casualidad, y lo van a ver. Segunda ocasión donde el mundo ha estado al borde de la guerra nuclear, la Guerra Fría, años 80. ¿Qué pasó en los años 80? En los años 80, les va a parecer una tontería, pero pasó algo en la Iglesia muy sonado a nivel mundial que estaba relacionado directamente con la Santa Misa tradicional. Y fue la excomunión de Lefebvre. Cuando digo la excomunión de Lefebvre, me refiero que con la excomunión de Lefebvre se estaba excomulgando a todo el que representaba o quería defender la Santa Misa tradicional. Alguno me va a decir esto o lo otro. Un pequeño ejemplo. En el Código de Derecho Canónico de 1917, el anterior al que se promulgó en 1983, lo que hizo Lefebvre no tenía la pena de la excomunión. ¿Vale? Estamos hablando de que son actos intrínsecamente malos. Bueno, si vamos a demonizar a Lefebvre, tendríamos que decir de él que es el demonio. Y el demonio hace actos intrínsecamente malos. Algo intrínsecamente malo siempre habría llevado una pena severa. Pero hete aquí que lo que hizo Lefebvre en el Código de Derecho Canónico anterior, bajo el cual él se había regido casi toda su vida como sacerdote, y que llevaba desde 1917, casi 70 años, lo que hizo Lefebvre no tenía pena de excomunión. Luego vamos a relajarnos un poco a la hora de decir que Lefebvre es el demonio, que hizo actos intrínsecamente malos, porque yo no estoy tan seguro que sea así, y en la historia de la Iglesia tenemos excomuniones que luego se han declarado injustas, como las de San Atanasio, que luego, a pesar de haber sido excomulgado, pues fue nombrado doctor de la Iglesia. En ese entonces todo lo que rodeaba a Lefebvre, en el fondo, tenía que ver con la misa tradicional. Tenía que ver con que Dios permitía que encima de la mesa se pusiera una oportunidad para la Iglesia de volver a tomar el camino, de decir, bueno, en los años 60 te alejaste, ahora existe esta situación, ¿qué vas a hacer? La Iglesia decidió excomulgar a Lefebvre. ¿Vale? Ahí está el tema. Luego la Santa Misa tradicional pudo estar, ¿vale? Pero el tema de corazón de todo esto es lo que defendía Lefebvre, ¿vale? Lo que defendía Lefebvre. 2 ocasiones donde ha habido un debate intenso sobre la misa tradicional de la vida de la Iglesia y coinciden en el tiempo con las 2 ocasiones donde la humanidad ha estado al borde de la guerra nuclear. Y la tercera vez es ahora. Ahora tenemos que, desde que se publica Traditiones Custodes, casi paralelamente en el tiempo se desata un conflicto
que nos tiene ya desde hace un tiempo al borde de la Tercera Guerra Mundial. Y ahora más que nunca. Si se fija lo que ha hecho Bergoglio, yo sinceramente pienso que al final los papas conciliares han tenido como Salomón, ¿no? Salomón apostató de la fe. Fue tonteando, dialogando con el mundo, eso le dio mucho poder, mucho estatus, venían a visitarle en muchos sitios, pero al final él mismo acabó adorando a otros dioses. En la Biblia tenemos al rey Acab, lea la historia de la viña de Nabot, como el rey le quiere sustraer una viña a un hombre, de manera injusta, por mal consejo de su pérfida mujer Jezabel. El rey peca, mata a Nabot para quedarse con su viña, y Dios le va a castigar, pero el rey se arrepiente y le dice: va a venir un gran desastre, pero no va a venir en tu vida, porque te has arrepentido. A mí, lo estaba leyendo el otro día, me recordó mucho a Benedicto XVI. Benedicto XVI fue el único papa que realmente empezó a desandar ese camino. O sea, a desandar esa bifurcación que se había puesto cuando las apariciones de Fátima y el tercer secreto llegó hasta Roma. Una iglesia martirial o una iglesia que se funde con el mundo. Una iglesia donde emana el anticristo. Benedicto XVI fue el único que dio pasos reales, concretos y observables, porque fueron públicos, para volver atrás y elegir el otro camino. El único, porque se concretaron en algo sólido. Y esos dos pasos son Summorum Pontificum, liberalización del permiso para celebrar la misa tradicional quien quiera, cuando quiera, donde quiera, y levantar excomunión a la gente de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X. Por lo que representan ellos, por todo lo que representó el movimiento de resistencia al lefebvre, que hubieron otros, por supuesto, pero muy pocos. Y creo que esa penitencia a él le valió no ver el desastre al que nos avecinamos en vida. Vayan a leer La viña de Nabot, está en el Antiguo Testamento, y a mí me da que pensar y me recuerda eso. Dios le dijo a Benedicto XVI, quizás le permitió decir: no lo vas a ver en tu vida, pero el desastre va a venir. Y ahora que ha muerto Benedicto XVI, vamos directos al desastre. Les quiero decir una cosa. En este canal yo lo he dicho, a mí no me lo ha contado nadie, pero es cierto que se lo he oído a otra gente. No sé si esa gente lo ha oído de mí, lo repite, me da igual, o sea, no pasa nada. O ellos también han sido inspirados. Y eso me levanta bastante curiosidad. Con esta frase: el falso profeta hace bajar fuego del cielo en presencia de los hombres. Esta frase a mí me han venido varios significados, he oído otros, pero hay uno que no se me ha quitado de la cabeza. Y es que el falso profeta no es que tenga poder para hacer bajar fuego del cielo, como los protestantes en alguna película han puesto y todo eso, sino que provoque la ira de Dios. Con sus acciones provoque que venga el fuego del cielo. El fuego del cielo puede venir de manera sobrenatural, de manera natural, aunque extraordinaria, o permitiendo Dios que lleguemos a un holocausto nuclear. Y hoy en día, como les he puesto esos 3 ejemplos a lo largo de la historia, quizás es la vez que más cerca estamos de ello. Y ahora vemos que en Medjugorje aparece la Virgen, como dicen allí, y propone una novena que empezó el pasado domingo, una novena por la paz, algo extraordinario en el correr de esos sucesos que se han dado allí desde hace 40 años aproximadamente en Medjugorje. Luego algo importante tiene que estar pasando. Si es verdadero Medjugorje, algo muy importante y grave tiene que estar pasando. No solo eso, vemos que el próximo día 24 el padre Michel Rodríguez, un sacerdote que con sus más o menos todos somos imperfectos, ha recibido mensajes que él hizo públicos en su día y que se han cumplido con temas como la situación médica que hemos vivido a nivel mundial, etc. Nos dice que el día 24 tiene un mensaje que transmitir, lo va a transmitir a través de muchos canales católicos para que tenga la mayor difusión. Yo lo compartiré para que ustedes lo sepan, pero seguro que se enterarán por otras partes. Algo quiere decir. Está Javier Aerial Reyes, que está ahora actualmente con el padre Michel Rodríguez. Él sugería que tenía que ver con algún tipo de movimiento geopolítico donde Francia declararía la guerra a algún país y en eso ya pues las últimas piezas se desencadenarían. Pero yo no voy a eso.
yo voy a la coincidencia en el tiempo de la novena de Medjugorje, este mensaje del padre Michel Rodríguez, y también de la noticia de que el 16 de julio tenemos el documento para finiquitar por fin la Santa Misa tradicional. Y esto es importante. Lo van a ver en un segundo. Por eso quiero que se queden hasta el final del vídeo. Esta es la bula de San Pío V, donde se blinda la Santa Misa tradicional. Saben ustedes que este documento lo que dice es que San Pío V blinda la Santa Misa tradicional, tridentina, mejor dicho, a perpetuidad. Es decir, lo convierte en el sacrificio perpetuo. ¿Por qué es tan importante esto? En el antiguo Israel el sacrificio perpetuo era el sacrificio cotidiano que se celebraba todos los días en Jerusalén en el templo. Ese sacrificio podría ser interrumpido, y de hecho lo fue interrumpido varias veces a lo largo de la historia, porque se daba solo en la ciudad de Jerusalén. Un ejército invadía Jerusalén y cesaba el sacrificio en el templo si esas fuerzas armadas llegaban hasta allí. Cuando nuestro Señor le dice a la samaritana: ha llegado el momento ya que no se adorará ni en Jerusalén ni en ningún monte, sino en espíritu y en verdad, está hablando de la Santa Misa. Y vemos ahora que la Santa Misa fue codificada por San Pío V a perpetuidad, es decir, la Santa Misa tridentina, hay varios ritos, con esto quiero dejarlo claro, por eso saco esta bula a colación. La Santa Misa tridentina está codificada a perpetuidad, es decir, tiene la característica de que es a perpetuidad, y a mí me llama mucho la atención eso, en el sentido de que no tenga que ver con que es efectivamente el sacrificio perpetuo. Saben que las profecías tienen un nivel de cumplimiento parcial hasta que se cumplen varias veces en la historia, parcialmente hasta que tienen su cumplimiento pleno. Bien, pues nuestro Señor, hablando de los últimos tiempos, habla de la profecía de Daniel, y en ella se habla de la interrupción del sacrificio perpetuo, una de las acciones que llevará a cabo el anticristo. Si vemos el historial de Bergoglio con las dubias, saben ustedes que en el Evangelio nuestro Señor nos dice que hay que hacer la corrección fraterna, que es que si alguien está en el error se le reconviene en privado, si no hace caso se le reconviene en privado con 2 testigos, y si no hace caso se le reconviene en público, y si tampoco hace caso se le considera como un pagano. En el caso de Bergoglio ha quedado claro de manera pública que es alguien que no quiere tener fe. No quiero ponerme a valorar, pero pienso en Juan Pablo II, en Benedicto XVI, personas que quizás, porque la masonería ya había infiltrado la Iglesia hacía mucho tiempo, antes incluso de que ellos fueran seminaristas, ya estuvieron infectados por el modernismo y en su ignorancia hicieran cosas de las que luego se arrepentieran. Sobre todo Benedicto XVI, como he dicho, puesto 2 ejemplos antes. Pero en el caso de Bergoglio tenemos otra cosa distinta. Tenemos que unos cardenales le presentan unas dubias por un tema de moral contra el 6º mandamiento. Y esas dubias se sigue el proceso de la corrección fraterna, hasta que se hacen públicas. Incluso cuando se hacen públicas, el personaje en cuestión sigue sin querer atenerse a la fe. Para mí esto es un ejemplo palmario de que este hombre no es católico. Y lo digo así, no es católico. Con los otros, ya digo, puede haber una confusión, pueden haberse dejado llevar, que no quiere decir que esté mal. Vean la historia de Salomón, cómo Salomón acaba apostatando de la fe y Dios imparte el castigo, pero una vez Salomón ya ha muerto. ¿Vale? Salomón ya ha muerto, y con esto estoy poniendo en ese lugar de Salomón a Juan Pablo II o a Benedicto XVI. Lo siento, pero es así. Uno no puede tampoco estar entre dos aguas, y sabemos que hay hechos como el encuentro de Asís, por el cual algunos hermanos siguen muy dolidos y confusos hoy en día, y es verdad, y está ahí, y las cosas tampoco se pueden ocultar, pero eso no quiere decir tampoco que directamente pues no fueran papas, ¿vale? Hay que ir buscando el camino entre, como dice la Escritura, ¿no? No te tuerzas a la izquierda, no te tuerzas a la derecha, tal, ¿no? Bien, ¿qué quiero decir con esto? Pues que en esta bula, para proteger la misa tridentina, hay aquí unos cánones, y en el 11 y 12 dice, por cierto, como sería, en el 12, así pues, que absolutamente a ninguno de los hombres le sea lícito quebrantar ni ir por temeraria audacia contra esta página de nuestro permiso, estatuto, orden, mandato, precepto, concesión, indulto, declaración, voluntad, decreto y prohibición. Mas si alguien se atreviere a atacar esto, sabrá que ha incurrido en la indignación de Dios omnipotente y de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo.
dado en Roma, en San Pedro, en el año 1570 de la Encarnación del Señor, la víspera de los idus de julio, fijaos, en el 5º año de nuestro pontificado, o sea, en julio, el mismo mes que se va a finiquitar este rito blindado a perpetuidad, sobre el cual penden anatemas para aquel que lo destruya. Y fíjense que desde la cancelación de este rito parcial, ¿no?, desde el Concilio Vaticano II, la Iglesia ha ido en picado. O sea, la Iglesia ya ha sufrido los anatemas por silenciar, marginar, prohibir este rito. Si es que los anatemas están ahí. Si uno tuviera siempre una racha de mala suerte, claro, uno dice, se acuerda de la Iglesia en tiempos de Juan Pablo II y dice, pero ¿cómo puedes estar diciendo eso? Si mira ahí cuánta gente iba a los estadios y cuánto tal y cuánto cual y cuánto pascual. Sí, bueno, esos son estadios llenos de gente. Pero si uno coge el cómputo total de católicos que habían antes del Concilio Vaticano II y después del Concilio Vaticano II, en la época de Juan Pablo II, y los juntara todos en un estadio, en un mismo estadio, en tiempos de antes del concilio habría más católicos. O sea, que la gente no se deje seducir por esas imágenes de aparente éxito. Y está aquí, es como esto que pone San Pío V es como decir, bueno, desde el que empieza a tontear con el agua de la central nuclear se va a quemar. Y es exactamente igual. Si quitamos el rito que es agradable a Dios, que está blindado, sobre el cual penden penas de anatema, de ira divina, y que sabemos que es agradable a Dios porque ha sostenido la vida de la Iglesia durante cientos de años, si no miles, lo único que podemos esperar es que la ira caiga sobre nosotros. Por eso, reitero, esa reflexión del falso profeta haciendo bajar fuego del cielo se refiere a que provoca la ira divina. ¿Cómo provoca la ira divina? Pues miren, yo pensaba que era auspiciando aquel pecado que provocó que bajara fuego del cielo en Sodoma y Gomorra, que también a lo mejor no son excluyentes. Pero esto de la misa lo veo todavía más serio. Entonces, ¿cómo se traduciría, cómo se leería todo eso al final? Pues se leería de la siguiente manera. El falso profeta Bergoglio hace descender los anatemas que penden sobre aquel que prohíba el santo rito tridentino, blindado y declarado a perpetuidad, que lo convierte en el sacrificio perpetuo por San Pío V. Y provoca la ira divina. Y provoca al final que esa fuerza invisible que parece que está pasando, lo que ya debería haber empezado hace 2 años, ese conflicto nuclear del que llevamos 2 años, cada 2 por 3 a las puertas, que parece que ahora sí, que parece que esto va a estallar y no estalla. Uno al final se da cuenta de que hay un poder frenando eso. Benedicto ya no está. Y sin embargo hay un poder frenando eso. Porque hemos pasado ya el Rubicón de cualquier medida humana para decir, ¿por qué no ha empezado esta guerra? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pues quizás es porque la misa tridentina todavía sigue en pie y dando mucho fruto. ¿Quiere decir eso que va a derogar la misa tridentina y ya no se va a poder celebrar? No, para eso están las catacumbas. Dejen de esperar el permiso de sus párrocos. De obispos que están a bien con la Pachamama. O si están a mal no lo dicen. Tibios. Dios los escupirá de su boca. Tienen que hablar porque la Iglesia es visible. No es invisible, es visible. Es audible, no es inaudible. Y sin embargo callan. Y en callando están dejando a la falsa Iglesia proliferar y convirtiéndose en cómplices de que prolifere. Entonces, pues así lo tenemos. Fíjense que el año 1570, o sea, unos 454 años después, en julio, estamos a punto de ver estas palabras pisoteadas y mancilladas con la humanidad a un pelo de la guerra nuclear, y este hombre jugando con la única fuerza espiritual que pueda aplacar la ira divina y que Dios suelte el lazo con el que está impidiendo que ese infierno se desate. Pero las profecías se tienen que cumplir. Así que la única solución es que ustedes, sacerdotes, aprendan ya el rito tradicional.
Cójanse el misal de San Pío V, apréndanlo, celébrenlo en secreto sin permiso de los sacerdotes, aunque nadie vaya a la celebración. Dejen de engañarse con lo que aprobó el Concilio Vaticano II. El pueblo no es concelebrante, son ustedes, aunque la celebren solos, van a sostener esa ira divina. Esa ira divina. Ustedes son los únicos que pueden hacer frenar el brazo que la Virgen ha estado sosteniendo y que parece ya no sostiene más, si vemos el caos en el que estamos sumidos y al que nos abocamos. El Novus Ordo no ha frenado la apostasía estos años. Sigan utilizándolo y obtendrán el mismo resultado. Utilicen el arma que se ha demostrado eficaz todos estos años y ante la cual, una vez ausente, hemos visto cómo ha empezado el declive. El declive es coincidente en el tiempo con su desaparición. Si ahora la erradican del todo, los anatemas, la ira divina que promulga el documento de San Pío V, quizás ya se desate. Y la única manera de resistir en esos refugios sea aprendiendo ese rito. Nada les impide buscarlo en internet e imprimirlo. Es muy cortito, muy sencillo. Y aunque sea ustedes solos en su casa, celébrenlo. No les va a hacer ningún mal celebrarlo. Aunque no se atrevan luego a celebrarlo en su parroquia y sigan haciendo el Novus Ordo, de nada les va a hacer mal lo que siempre hizo bien a la Iglesia. Y si lo hacen, aunque sea en su casa, en privado, no les va a hacer mal. El tiempo que empleen no va a ser tiempo perdido. No le van a hacer de menos al Novus Ordo ni a nada de lo que creen. Van a enriquecer la vida de la Iglesia. Y además con pruebas de que es el instrumento eficaz, el cual se ha demostrado que cuando se quitó todo se fue abajo. Luego, dejen de ser necios y úsenlo, está ahí para ustedes. ¿El permiso quién se lo da? San Pío V se lo da. San Pío V se lo da. ¿Quién como Dios?